Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Ya se van acercando las fechas de Halloween, lo que es el 31 de octubre, el 1 de noviembre, lo que conocemos aquí en España como el Día de Todos los Santos, y en estas fechas lo que suelo realizar para todos aquellos que seáis nuevos en el canal, pues es el comentario, las reseñas de una serie de películas de terror que yo voy escogiendo. Pero este año vamos a hacerlo de una manera distinta. Vamos a seguir comentando películas de terror, pero vamos a empezar con un ranking que realmente sé que a muchos de vosotros aquí dentro del canal os gustan bastante lo que son los rankings, de lo que son las mejores películas de Steven Spielberg, lo que son los mejores directores, los mejores actores, actrices, mis actores favoritos, etcétera, y que han tenido pues bastante éxito aquí en el canal en lo que se refiere a visitas, a visualizaciones. Y ya os digo, ya que vamos acercándonos a las fechas de Halloween, he escogido un ranking que seguro que será del gusto de muchos de vosotros. Y vamos a comentar muy brevemente cuáles van a ser, o por lo menos para mí, las que son las 15 mejores películas de terror de todos los tiempos. Para la elección de estas 15 películas no las he escogido única y exclusivamente por su calidad, sino también por su importancia dentro de la historia del cine. El género de terror, así como para empezar un poquito, para romper el hielo, empezó siendo prácticamente, ya os digo, pues un género menor, ya no solo dentro de lo que es los estándares de Hollywood, sino también dentro de lo que fue la historia de la cinematografía mundial. En realidad empezó el género de terror con el expresionismo alemán, con aquellas películas como El Golem, Nosferatu, El gabinete del Dr. Caligari, y posteriormente fueron evolucionando hasta llegar a ese maravilloso ciclo del terror de la Universal, de la productora de la Universal Pictures, denominada como la Edad de Oro del Terror, con las películas de Bela Lugosi, Boris Karloff, y luego posteriormente con la Hammer, y el resto se puede decir que es historia. Luego las películas de Psycho Killers, otros directores más contemporáneos como Wes Craven, como John Carpenter, evidentemente pasando antes por Terence Fisher, por James Whale. Han sido muchísimos los directores que han dejado su huella dentro de lo que es el cine de terror. Sin ir más lejos, la última gran película del género de terror se puede decir que es El Resplandor de Stanley Kubrick, película que yo dentro de muy poquito comentaré y reseñaré aquí en el canal. Pero se puede decir que el terror siempre ha sido un género bastante infravalorado, aunque yo pues tengo que reconocer que es un género bastante difícil de poder llevar al cine, ya que hay que dominar una serie de técnicas cinematográficas como lo que es la atmósfera, lo que son los movimientos de cámara, una determinada puesta en escena, una colorimetría, lo que es una interpretación de unos actores, cómo usar una banda sonora para causar inquietud en lo que es el público. Es decir, no es un género fácil, ni muchísimo menos. Es más, no todos los directores de la historia del cine han sabido filmar películas de terror. Pero sin más dilación, he aquí pues el ranking de las que yo pienso que son las 15 mejores o algunas de las 15 mejores películas del cine de terror de todos los tiempos. En el número 15 he escogido una película filmada por uno de los grandes directores de serie B, que es el director Roger Corman. Roger Corman realizó durante los años 60, a tenor por todo el éxito que habían tenido las películas de la Hammer, un ciclo de películas basadas en relatos de Edgar Allan Poe. Tengo que deciros que cuando termine con el ciclo de películas de la Hammer, que ya no quedan demasiadas realmente por comentar, empezaré con el ciclo de películas de Edgar Allan Poe de Roger Corman, porque yo creo que sí que son dignas de ser comentadas. En el número 15 tenemos la primera que hizo Roger Corman y además protagonizada por lo que fue el actor fetiche en ese ciclo que hizo de películas basadas en relato de Edgar Allan Poe, que fue Vincent Price. En el número 15 tenemos La caída de la casa Usher. Para mí La caída de la casa Usher supone una de las obras cumbre de la filmografía de Roger Corman, que ya os digo, fue un director, más que director, fue un productor de películas de serie B. Y también todas estas películas basadas en relatos de Edgar Allan Poe también eran películas de bajo presupuesto, ya os digo, al igual que las de la Hammer. La caída de la casa Usher es una película que se puede decir que engloba todo el cine de Roger Corman, en lo que se refiere a una puesta en escena bastante sencilla pero muy eficaz, unas interpretaciones hasta cierto punto un poco exageradas por parte de Vincent Price, pero eso sí, una dirección artística y lo que se refiere también a una colorimetría absolutamente desbordante, muy imaginativa y con un guión
que está plagada de sorpresas en lo que se refiere a lo que son miedos ancestrales, el miedo a la muerte, a las enfermedades. Todo ello está reunido en La caída de la casa Usher, además contando con unos efectos visuales bastante innovadores para la época. En lo que destaca La caída de la casa Usher es también por el tratamiento de la enfermedad que tiene Roger Corman en lo que se refiere al ciclo de películas de Edgar Allan Poe, al ciclo de películas basadas en relatos de Edgar Allan Poe, que es la catalepsia, y sobre todo a lo que se conoce como el enterramiento de las personas en vida, ya que es una obsesión del personaje de Vincent Price en esta película. La caída de la casa Usher es una película que yo voy a comentar dentro de muy poco aquí en el canal cuando empiece el ciclo de Roger Corman, porque yo creo que Vincent Price realiza aquí una de las interpretaciones más puntales dentro de lo que es su amplia filmografía, y además que luego le condiciona para lo que fue el ciclo también con Roger Corman en películas como El Cuervo, que no tiene nada que ver con la película de Alex Proyas, protagonizada por el mismo Vincent Price, por Peter Lorre, por Boris Karloff, El péndulo de la muerte, La obsesión, protagonizada por Ray Milland. Es decir, digamos que Roger Corman y su ciclo de películas de Edgar Allan Poe creó un estilo dentro de la imitación que suponían las películas de la Hammer, y que La caída de la casa Usher es prácticamente como, digamos, la primera, no solo la primera de este estilo, sino la que marcó, digamos, el camino a seguir del resto de films que dirigiría Roger Corman a lo largo de los 6-7 años posteriores que fue este ciclo. Creo que la última fue, no, creo que no fueron 6 o 7 años, creo que fueron 4 o 5. La última fue, creo recordar, en 1964 o 65, La tumba de Elijah, también protagonizada por Vincent Price. Realmente unas películas muy notables que yo comentaré aquí en el canal dentro de muy poquito. En el número 15, La caída de la casa Usher. En el número 14 tenemos para mí la que es la mejor película dentro del género o subgénero de casas encantadas, para mí, de la historia del cine. Es una película del año 1979, protagonizada por George C. Scott, ganador de un Oscar por Patton, y se llama Al final de la escalera. Al final de la escalera para mí es, junto con La guarida, pero no la versión moderna, sino la antigua, protagonizada por Rustamli y dirigida por Robert Wise, y también junto con Poltergeist de Steven Spielberg y de Tobe Hooper, y digo, voy a decir Tobe Hooper entre comillas, la mejor película de casas encantadas de la historia del cine. Al final de la escalera es una película que no solo es una película de terror al uso, sino que además es un thriller, porque nos cuenta también una historia de suspense dentro de lo que es un gran misterio. Es una gran tragedia dentro de lo que es el personaje de George C. Scott, porque se le mueren su mujer y su hija en un accidente automovilístico. Él es un compositor, un director de orquesta que lo que quiere hacer pues es, digamos, despejarse de toda esa gran tragedia, de ese drama que ha vivido, y digamos que se muda a un caserón completamente apartado, digamos, casi, por así decirlo, de la civilización. A un caserón que estará habitado por el espíritu muy inquieto de un niño, asesinado por su padre, que es un senador muy importante de los Estados Unidos. La verdad es que es una película donde tenemos sesiones con mediums, tenemos unos movimientos de cámara increíbles en el que, digamos, que se imitan lo que son, digamos, lo que es el recorrido del espíritu del niño por el caserón. Tenemos también la utilización de una serie de objetos que van a ser simbólicos de la presencia de ese niño, como son una silla de ruedas, una pelota de tenis, incluso una caja de música. Es decir, es una película que engloba muchos elementos del cine de terror, y que no es solo una película de terror al uso, es también una película de suspense y un thriller psicológico. Es una película que tiene una gran riqueza argumental, y para mí es una de las grandes obras maestras del género o subgénero de casas encantadas. Es una auténtica maravilla, y es una de las películas fetiche de Alejandro Amenábar, que se fijó mucho en ella para realizar, para lo que es para mí su mejor película, que es Los Otros, en el año 2001. Esta es una película Al final de la escalera del año 79, y ya os digo, protagonizada por George C. Scott de una manera magistral. En el número 14, Al final de la escalera. En el número 13 tenemos una película que cambió la historia del cine dentro de lo que es el género de Psycho Killers. Se puede decir que después de Psicosis fue la película que dio el pistoletazo de salida a todo el género de psicópatas que realmente pues han invadido nuestras salas de cine hasta prácticamente hasta nuestros días, ya que se está estrenando hace poco incluso otra película más de Halloween, otra más del montón.
Y es nada más y nada menos que la película dirigida por Tobe Hooper en 1974, que es La Matanza de Texas. La Matanza de Texas, que la tenéis aquí comentada en el canal, además creo que fue una de las primeras películas que yo comenté aquí en el canal, llevaba pocos meses y ya la comenté. Se puede decir sin temor a equivocarse que es pues una de las grandes obras maestras del género de terror, que digamos que es mucho más gore en la mente del espectador que realmente lo que es en sí la película. La película es, digamos que es sanguinolenta prácticamente al final de la misma, pero durante lo que es el recorrido, lo que es el metraje, a lo largo del metraje, se puede decir que es muy poco gore, prácticamente nada, es más gore en la mente del espectador. Pero que sea gore en la mente del espectador os da una idea de la potencia que tiene esta película dentro de lo que es su puesta en escena. Se realizó con muy poquito dinero, prácticamente fue pues una cantidad ínfima y además todo eran prácticamente actores noveles, prácticamente todos desconocidos. Pero esa atmósfera malsana, esa fotografía como sucia, esa dirección artística que parece que está como hecha así adrede realmente debido al poco presupuesto que tuvo. La presencia de uno de los psicoglares más inquietantes de la historia del cine, que es Leatherface, cara de cuero. Además, con esa familia tan monstruosa que tiene y que es presentada al final de la película, con unas escenas absolutamente escalofriantes y desgarradoras, con los gritos de la actriz Marilyn Barnes, creo que se llamaba. Y además con un metraje muy escueto, muy recortado, pero que mantiene al espectador en una tensión constante, debido a una banda sonora absolutamente chirriante. La banda sonora prácticamente no es una partitura, no es una banda sonora como tal, sino que está compuesta como por sonidos única exclusivamente. Sonidos parece que salidos como de ultratumba. La verdad es que es una pesadilla absolutamente seminal esta película. Y además es que creó escuela allá por donde fue estrenada. Fue un absoluto éxito prácticamente en todo el mundo. Se puede decir que La Matanza de Texas inauguró el género de los psycho killers, además de Psicosis de Hitchcock de 1960, y que le salieron evidentemente multitud de imitaciones, incluso segundas, terceras partes, que ya nada tuvieron que ver con la película original, ni muchísimo menos. Es decir, como la película de La Matanza de Texas original, ya no hay ninguna. Pero que dio lugar pues a la noche de Halloween, a Viernes 13 dentro de lo que fueron los años 70 y a un montón de secuelas e imitaciones que nunca han estado a la altura de la original. Ni siquiera La noche de Halloween, que yo la considero una de las mejores películas de John Carpenter, si no la mejor después de La Cosa, pero que para mí es una de las grandes películas de terror de la historia. Pero para mí La Matanza de Texas es muy superior a La noche de Halloween en ese aspecto. Porque se puede decir que La noche de Halloween, en comparación con La Matanza de Texas, es una película mucho más pulida técnicamente. La atmósfera, la banda sonora, John Carpenter. Pero es que La Matanza de Texas es todo lo contrario. Es decir, tiene unos movimientos de cámara bruscos, tienen unas interpretaciones que parecen directamente improvisadas, lo que le da mayor sensación de realismo. Y eso es lo que le da esa fuerza y esa potencia que tiene La Matanza de Texas. Una película absolutamente desbordante, terrorífica, y una de las experiencias más increíbles que se podrían haber vivido en un cine, dentro de lo que es la larga historia de la cinematografía. Evidentemente es del 74, yo no la vi en el cine, ni siquiera, yo no había nacido, pero yo creo que tendría que haber sido toda una experiencia en el cine ver una película que cambió por completo la historia del género de terror, prácticamente se puede decir que para siempre. Para mí, en el número 13, La Matanza de Texas. En el número 12 tenemos una película, ya nos vamos a remontar mucho más atrás en el tiempo, y nos vamos a remontar hasta el año 1932 dentro de lo que es la edad de oro de lo que es el cine de terror, la edad de oro del género de terror, a una película de los estudios Universal, de Universal Pictures. Y no es nada más y nada menos que La momia de Karl Freund, interpretada o protagonizada por Boris Karloff y por Zita Johann. La momia de Boris Karloff para mí es la mejor versión de todas las películas de la momia, aunque solo sea por una secuencia. La secuencia en el que se puede decir que es una maravilla, una obra maestra de la planificación, que es cuando esas personas, esos arqueólogos están leyendo ese pergamino y que uno de ellos desaparece de lo que es el escenario y se queda un chico joven arqueólogo obsesionado, digamos, por el gran hallazgo que han encontrado con esa tumba
que es el personaje de Imhotep interpretado por Boris Karloff, debajo de toneladas, por así decirlo, de un maquillaje absolutamente impresionante, obra del gran y genial maquillador Jack Pierce. En ese momento hay un plano en el que la momia, interpretada por Boris Karloff, abre un ojo, pero no se le ve el ojo en ese momento, sino que solo se le ve el brillo del ojo. Y la cámara se mueve hacia el arqueólogo que está leyendo el pergamino, y en ese momento la cámara baja muy lentamente hacia la mesa donde tiene unos adminículos ahí el arqueólogo, y escoge otro pergamino, una mano que además tiene una especie como de anillo muy grande, y es la mano de esa momia. En ningún momento vemos el cuerpo de la momia, porque la cámara gira nuevamente otra vez hacia el arqueólogo, que pega un grito desgarrador, se pone a reír de una manera muy nerviosa, y vemos como otra vez levemente la cámara se va aproximando a lo que son, digamos, los pliegues, las vendas destruidas, corroídas de esa momia, cómo van avanzando esos pliegues hacia una puerta y la momia desaparece, pero en ningún momento vemos a la momia. Es una obra maestra de la planificación a esa secuencia, y todo se lo debemos a ese maestro de la fotografía llamado Karl Freund. Por esa secuencia, esa película merece estar en este ranking, y por la maravillosa interpretación de Boris Karloff. Esa risa nerviosa, ese modo de presentarnos al monstruo completamente quieto, inmóvil, pero que no le hemos visto realmente cómo ha avanzado para que este hombre pegue un grito, para que este, digamos, uno de los protagonistas de la película pegue un grito, y que realmente nosotros sepamos que hay algo que le ha perturbado, pero que no sabemos el qué o cómo ha sido, es algo que es una obra maestra de lo que es, digamos, el fuera de campo. El fuera de campo es una técnica cinematográfica, ya creo que yo os lo expliqué, en el que se cuenta algo en una secuencia, pero no se muestra. Y es una obra maestra del fuera de campo porque en ningún momento vemos a la momia realmente de cuerpo entero. No vemos cómo ha asustado al arqueólogo. Simplemente esa momia ha cogido un pergamino y se ha ido con él. Es una auténtica maravilla de la planificación. La momia de Karl Freund no es tan bien, vamos a decir que no es una historia de terror al uso. Se puede decir que es una película, ya la comentaría aquí en el canal de una manera muy amplia, porque es una película extremadamente compleja. Es la historia, digamos que se puede decir que es una historia de amor, es una especie como de melodrama. Y es que la momia, el Imhotep, el personaje interpretado por Boris Karloff, pretende, digamos, resucitar a lo que él había tenido como el gran amor de su vida, que era, digamos, ahora, si mal no recuerdo, no me hagáis mucho caso, hace ya mucho tiempo que no la veo, me tengo que hacer con ella porque es una auténtica maravilla. Esta película pretende dar vida a lo que fue, no sé si era una de las sacerdotisas del faraón, no creo que era la faraón, eran unas sacerdotisas del faraón, por medio de lo que es el protagonismo de la actriz Zita Johann, que es la reencarnación de esa sacerdotisa. Y claro, lo que hace Imhotep, con una serie de poderes hipnóticos, lo que pretende es llevársela para que, digamos, el cuerpo, la reencarnación, digamos, de esa sacerdotisa, cobre vida en el cuerpo de la actriz Zita Johann y pueda completarse, digamos, lo que es la historia de amor que empezó hace miles y miles de años. Para que os hagáis una idea, La momia de Stephen Sommers, la película de 1999, está basada totalmente en La momia de Boris Karloff. Se puede decir que es un remake, evidentemente, en clave de aventuras y también en clave de comedia, pero se puede decir que lo que es la base es la misma. Imhotep, el personaje de Arnold Vosloo, lo que hace también es intentar capturar, en este caso, a lo que era el personaje de Rachel Weisz, para utilizarla para resucitar lo que era el cuerpo de Anck-su-namun, lo que era, evidentemente, su amada. En la película de Boris Karloff de Karl Freund no se llama Anck-su-namun, se llama Anck-se-namun. La verdad es que La momia de 1932, protagonizada por Boris Karloff y dirigida por Karl Freund, es una de las grandes obras maestras del género de terror, que comentaré aquí brevemente aquí en el canal, a ser posible dentro de lo que va a ser el ciclo de películas para Halloween, porque es una película que, ya os digo, tiene muchas capas de significación, tiene mucho que contar, y además todo con una interpretación de Karloff absolutamente extraordinaria.
Es una obra maestra también de lo que es la atmósfera, con una fotografía muy basada en el expresionismo alemán, como prácticamente casi todas las películas de los años 30 de lo que fue el periodo del género de terror de la Universal Pictures, pero es una absoluta maravilla en todos los aspectos, y no debería de faltar en este ranking. En el número 12, La momia de Karl Freund. En el número 11 tenemos una película, cambiamos de monstruo, hemos tenido psico-killers, fantasmas, y ahora vamos a por los muertos vivientes. Y evidentemente, ¿qué película es la película seminal de zombies? Y la película, a lo mejor puede que no la mejor, pero la más importante a nivel de lo que son los zombies y los muertos vivientes. En el número 11 tenemos La noche de los muertos vivientes de George Romero. George Romero realizó en un principio una trilogía, que fueron La noche de los muertos vivientes, Zombie y El día de los muertos, que la tenéis aquí comentada en el canal, las 3 películas. Luego posteriormente vinieron La tierra de los muertos vivientes y una serie de secuelas ya un poco tardías en ese sentido. Puede que a lo mejor Zombie y El día de los muertos sean más impactantes a nivel visual, pero la película que lo empezó todo en el mundo de los zombies, dentro de lo que es el género del terror moderno, porque ya habíamos tenido esa película llamada La legión de las almas perdidas, o la legión de los hombres sin alma. Quiero recordar que era una película de 1930, protagonizada por Bela Lugosi, que transformaba además a las personas como, digamos, como en seres hipnotizados, haciendo este gesto Bela Lugosi, si os acordáis. Pero si tenemos que, digamos, escoger una película de zombies del terror moderno, evidentemente, es La noche de los muertos vivientes. La noche de los muertos vivientes es posiblemente la película de terror más imitada de la historia del cine. Porque además le han salido, incluso por parte de la ciencia ficción, numerosas imitaciones. Incluso las películas de Alien beben de La noche de los muertos vivientes. La noche de los muertos vivientes se puede resumir como un grupo de personas dentro de una caseta y los zombies dando vueltas alrededor de ella intentando entrar. ¿Eso qué os suena? A Aliens el regreso, a Alien el octavo pasajero y a cientos y cientos, por no decir miles, de películas de ese estilo. Es decir, la fórmula mágica, por así decirlo, de unos personajes metidos dentro de un sitio que no pueden salir porque están literalmente invadidos en el exterior por una serie de monstruos que pretenden destruirlos, fue una fórmula absolutamente ganadora en su momento, e imitada 1000 veces, explotada por el mismo George Romero. Pero ya no solo explotada por George Romero dentro de lo que son las películas de zombies, sino que siempre George Romero le dio un significado posterior. Por ejemplo, en la película de Zombie, la segunda parte, realizada en el 78, que es otra gran obra maestra, que tenéis aquí comentada en el canal, lo que también pretendía criticar George Romero era pues todo lo que era el consumismo de los centros comerciales. Acordaos que era una serie de personajes dentro de lo que es un centro comercial y los zombies deambuleando dentro de lo que eran todos los escaparates, dentro de todo lo que son las estancias. Es decir, como si fuera un reflejo de lo que se había convertido la sociedad estadounidense, dando vueltas alrededor de los centros comerciales. Y eso es lo que podemos encontrar hoy en día en un centro comercial, si me permitís evidentemente el inciso. Un montón de gente dando vueltas como si fueran zombies, viendo a ver qué es lo que compran o qué es lo que ven. Es decir, digamos que George Romero pues aplicó, digamos, una crítica también a todo lo que era su película de terror. Y luego en El Día de los Muertos, evidentemente, una crítica al militarismo, o mejor dicho, al conflictos que hay siempre de científicos y militares. Dentro de lo que era La noche de los muertos vivientes, se puede decir que fue la película que lo comenzó todo dentro de este género, que fue, por supuesto, 1000 veces imitada, pero que lo que realmente funcionó de principio a fin fue la fórmula mágica. Y luego la fórmula mágica dentro de esas personas, dentro de un sitio que no pueden salir. Y luego, evidentemente, utilizando una puesta en escena con un blanco y negro también como muy neblinoso, como si fuera también una película muy pesadillesca en lo que es la puesta en escena. Una dirección artística que, al igual que La matanza de Texas, era bastante pobrecita, los actores eran también totalmente desconocidos, pero que realmente el fuerte, digamos, era la progresión geométrica dentro de la estructura narrativa, porque cada vez esos personajes se iban como multiplicando dentro de lo que era la caseta, pero los zombies también se iban multiplicando. ¿Y qué era lo que iba a pasar? Eso es lo que el espectador se va preguntando a lo largo de todo el metraje. Y luego ese giro final
de lo que es el protagonista de la película, que es de los pocos, por no decir el único, que ha quedado con vida y que tiene un final absolutamente trágico. George Romero dio con La Noche de los Muertos Vivientes en 1968 un bombazo en la taquilla absolutamente demoledor, que marcó un antes y un después dentro de lo que fue el género de terror. También la tenéis aquí comentada en el canal. En el número 11, La Noche de los Muertos Vivientes. En el número 10 tenemos una película ya del maestro Alfred Hitchcock. Una de las películas que también tenéis aquí comentada en el canal, más visuales, eminentemente visuales, del gran director y el maestro del suspense. Esa película es nada más y nada menos que Los pájaros. Yo siempre que he visto Los pájaros me he quedado con esa gran duda, como diciendo Alfred Hitchcock, ¿realmente qué era lo que inducía a los pájaros a atacar a las personas? ¿Qué era? Yo creo que es una pregunta que todo cinéfilo se ha dicho. Incluso podríamos englobar a la película de los pájaros dentro del género de catástrofes, en este caso una catástrofe ambiental o animal, podría decirlo. Pero realmente el factor sorpresa que tiene esta película, si La Noche de los Muertos Vivientes era realmente la fórmula de meter a los personajes dentro de una cabaña donde no pueden salir, Alfred Hitchcock en 1962 nos da también otra fórmula mágica en el sentido de no sabemos ni cuándo van a atacar los pájaros, ni dónde, ni cómo. Realmente ese es el suspense y el terror que tienen los personajes dentro de lo que es la película de Hitchcock. Porque hay muchas secuencias que realmente no sabemos esos pájaros y realmente ya no sabemos por qué van a atacar, sino dónde y cómo y qué es lo que les va a llevar a esos ataques. Esos ataques que van a producir en ese pueblecito costero donde están Rod Taylor, Tippi Hedren, Susan Pleshette, realmente un reparto muy bueno y unas interpretaciones realmente extraordinarias, y la presencia de Jessica, una más que, bueno, jovencita, no, ya entrada en años, Jessica Tandy, y una niña que estuvo en Alien, el octavo pasajero, que fue Veronica Cartwright, que es la niña que tiene los periquitos, a una serie de personajes también, que no van a saber dónde les van a atacar esos pájaros, ni cómo ni por qué realmente. El rodaje fue una auténtica pesadilla para la actriz Tippi Hedren, pero realmente el terror y el suspense de esta película de Alfred Hitchcock es en el componente visual. Yo os digo que Alfred Hitchcock siempre, os he comentado que es uno de los grandes directores visuales de la historia del cine, rodó cine mudo. Y ahí tiene secuencias, al igual que La momia de Karl Freund, que son puro suspense, sobre todo ese maravilloso final en el que prácticamente no hay diálogos, y es cuando Rod Taylor, cuando Tippi Hedren, ya muy atacada por los pájaros, Jessica Tandy y Veronica Cartwright, montan ese coche y se van, en el que los pájaros están, digamos, como invadiendo ese chalet donde están todos los personajes, los protagonistas que ahora os acabo de mencionar, pero en el que prácticamente no hay un solo diálogo después del ataque de Tippi Hedren. Es tal la maestría que tiene Alfred Hitchcock con la cámara, que realmente todo nos lo narra a base de imágenes, como sale Rod Taylor de una manera, digamos, muy silenciosa de todo lo que es el chalet, cómo abre la puerta de lo que es el garaje, cómo enciende el coche y lo va sacando de una manera muy silenciosa para irse, cómo va sacando a los demás personajes, a Tippi Hedren, todo sin mencionar palabra, todo nos lo va narrando de una manera muy visual. Pero fijaos toda la calma y la serenidad de los pájaros, que en un plano final maravilloso de la película, cómo nos lo expone, en el que el coche se va yendo por lontananza a lo lejos, pero todo lo que es la playa, lo que es el chalet, todo lo que es el paisaje, está todo inundado de pájaros. Evidentemente sin contar esa secuencia maravillosa del ataque a los niños en el colegio, a la casa donde llegan, donde está la profesora Susan Pleshette, donde le han arrancado los ojos, el ataque dentro de lo que es el pueblo, donde está Tippi Hedren dentro de lo que es la cabina. Es una película absolutamente increíble. Yo he llegado a la conclusión de que el personaje de Tippi Hedren es como si fuese una persona que estuviese maldita y que atrajese realmente a esos pájaros, porque ya en la ciudad, creo que era San Francisco, antes de irse hacia el pueblo, ya es atacada, creo recordar, por una gaviota. Y cuando llega Tippi Hedren a lo que es la tienda de esos pájaros, de los animales, ya parece que les revoluciona un poco algo así parecido. Vamos, es una teoría que yo tengo personal. La verdad es que siempre que yo pongo Los pájaros de Alfred Hitchcock, siempre me quedo con la inquietud y con las ganas de saber
¿Por qué los pájaros atacan realmente? ¿Cuál es la fuerza de la naturaleza que realmente les empuja a atacar al hombre? Es decir, ahí está realmente el auténtico fenómeno terrorífico que Alfred Hitchcock se llevó a la tumba. Ese secreto de decir por qué les atacan. Y ese elemento de decir por qué les atacan, dónde, cuándo, cómo, es realmente el momento o los momentos terroríficos que tiene la película. De repente los personajes están como si tal cosa y son atacados por oleadas y oleadas de gaviotas, de cuervos, en secuencias absolutamente escalofriantes y desgarradoras. Una auténtica maravilla y obra maestra del gran maestro del suspense que es Alfred Hitchcock. En el número 10, Los pájaros. En el número 9 nos vamos a ir un poquito más, hacia prácticamente el cine mudo 1925, para también tocar una película que es para mí la mejor de uno de los grandes actores del cine mudo, que fue Lon Chaney. Si a Lon Chaney se le conoce por El hombre de las mil caras, como esa película que protagonizó James Cagney a lo largo de su carrera, a Lon Chaney, si se le conoce por muchos títulos como El jorobado de Notre Dame, como London After Midnight, esa película olvidada, mejor dicho olvidada, no, desaparecida, que es una pena y fijaos que la han buscado alrededor del mundo y no hay ni una sola copia. Si se le conoce a Lon Chaney realmente de manera internacional, además de ser uno de los grandes actores de la historia del cine, es por El fantasma de la ópera, de Rupert Julian, de 1925. El fantasma de la ópera es la gran versión, esta versión de 1925 para mí es la mejor de todas las versiones que se han hecho, y eso que hace poco os comenté la versión de la Hammer. También existe esa versión del musical de Joel Schumacher y Andy Lloyd Webber, la película de Arthur Lubin que hizo para la Universal Pictures con el actor que hizo del Hombre Invisible, el secundario de Casablanca, ahora ya no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, la verdad es que El fantasma de la ópera de Lon Chaney supone realmente la obra cumbre de lo que es su filmografía. La película de Rupert Julian fue un auténtico alarde de puesta en escena y de diseño de producción del Hollywood de la época, con la construcción de un gigantesco teatro de la ópera, a imitación del Teatro de la Ópera de París, y que todavía hoy ese decorado todavía se sigue utilizando en numerosas películas, sin ir más lejos, evidentemente de unas películas un tanto ya, no vamos a decir antiguas, pero ya digamos de lo que es el periodo moderno de la historia del cine, pero de hace unas cuantas décadas, como El Padrino segundo, como El Padrino tercera parte o como La Edad de la Inocencia. Pero también se utilizó para El fantasma de la ópera de 1941 de la película de Arthur Lubin. Pero El fantasma de la ópera de Lon Chaney demostró que Lon Chaney ya no solo era un actor camaleónico en lo que se refería a lo que eran las obras maestras de maquillaje que él se hacía en la cara, sino que fue una película espectacular, una película llena de rincones, de recovecos, y sobre todo la manera en que están filmados, además, todos los grandes decorados y escenarios que tiene el film, lo que son las catacumbas, lo que es la guarida del fantasma, lo que son, digamos, esos juegos de sombras muy deudores, evidentemente, del expresionismo alemán. El expresionismo alemán se puede decir que es la cuna de lo que es el terror de todos los tiempos, pero sobre todo la interpretación de Lon Chaney, que se puede decir que hizo aquí su papel más memorable de todos los que hizo alrededor de su carrera. Posteriormente a esta versión de esta película también se hizo como una especie de versión sonora, pero que ya no fue lo mismo. Pero El fantasma de la ópera de 1925 se puede decir que fue como la gran película, la gran obra maestra de las películas de Lon Chaney. Se puede decir que tiene uno de los finales, digamos, más, no voy a decir escalofriantes, pero incluso pero voy a decir más como atípicos dentro de una película de terror. Tuvo varios directores a lo largo de toda su producción, porque su producción fue complejísima. Aquí tenéis también el vídeo, la tenéis aquí comentada en el canal. Yo la tengo en versión Blu-ray y es toda una maravilla verla en versión de alta definición, aunque sea una película muda, porque el grado de detalle que ya tuvieron en la puesta en escena, en el diseño de vestuario y en todo lo que es la interpretación y lo que son los decorados,
todos los elementos artísticos de la película hacen de este film una auténtica proeza, tanto artística como técnica. El fantasma de la ópera de Lon Chaney, o realmente una película de Lon Chaney, no podía faltar en un ranking de las mejores películas de terror de todos los tiempos. En el número 9, El fantasma de la ópera. En el número 8 tenemos una película que yo también he comentado aquí hace relativamente poco en el canal, hace pocos meses, que me la habéis estado pidiendo durante años. Y bueno, pues ya la comenté realmente, porque es una de las películas más importantes del género de terror, pero ya no dedicada a los fantasmas, a los zombies o a los vampiros, sino que aquí ya nos vamos a las posesiones demoníacas. ¿Y cuál es la película, digamos, más archiconocida dentro de este tema? Evidentemente, El exorcista, de William Friedkin y protagonizada por Linda Blair. El exorcista es para muchos la mejor película de terror de todos los tiempos. Aunque como yo os puse aquí yo en el comentario que hice de esta película, yo no la veo como una película de terror al 100%. Yo la veo en una gran parte como una especie de gran drama familiar. Es decir, es como una descomposición, como ya os dije en el vídeo, que hice en la reseña de esta película, como una especie como de descomposición de una familia cuya hija va teniendo como una serie de problemas y que al final, en mitad de la película y ya al final, evidentemente vemos lo que es el terror en estado puro, lo que es la presencia del padre Carras, lo que es el exorcismo propiamente dicho, lo que es la posesión de la niña ya llevada a límites estratosféricos, el rodaje de esa secuencia final de la película dentro de lo que fue una cámara literalmente frigorífica en donde Linda Blair, siendo una niña, estaba prácticamente desnudita, solo con un camisón y tapada con una colcha, en donde todo el equipo técnico iba con abrigos realmente, el trabajo de maquillaje de Dick Smith, que fue absolutamente demoledor, la banda sonora absolutamente impresionante que ambienta la película, como muy pocas películas del género de terror han conseguido tener, es decir, una banda sonora de Mike Oldfield, o por lo menos ese tema de Tubular Bells, que ya es mundialmente conocido. Es decir, ¿qué os puedo contar del exorcista que ya no conozcáis o que ya no haya yo analizado aquí en el canal en aquella reseña que hice? El exorcista yo creo que es una película que por méritos propios tiene que estar en el ranking de las mejores películas de terror de la historia del cine. Es la película de posesión demoníaca más conocida de la historia del cine y uno de los grandes papeles de Linda Blair, de Max von Sydow, de Ellen Bernstein y sobre todo de su director William Friedkin, que yo creo que hizo aquí, digamos, la película de su vida. Es una película que causó, como muchos de vosotros sabéis, incluso desmayos dentro de lo que fueron las salas de cine, aunque evidentemente yo creo que eso forma un poco parte, un poco más del marketing, de la publicidad o de la leyenda que tiene este film. Pero fue una película que para 1973-74, creo que fue estrenada, filmada, fue una película que también cambió la historia del cine. Es decir, se puede decir que los años 70, junto con La matanza de Texas, El exorcista, la película de Zombie, La noche de Halloween, fue una gran época para el cine de terror porque sentó las bases de lo que iba a ser el terror contemporáneo tal y como lo conocemos a día de hoy. Sin más preámbulos, evidentemente, no os voy a comentar otra vez una película como es El exorcista, que ya la conocéis, la mayoría de vosotros, y que para más reseñas aquí tenéis el comentario, la crítica aquí en el canal. En el número 8, El exorcista, de William Friedkin. En el número 7 tenemos la primera película de vampiros, pero aquí ya nos vamos a lo que es la productora por excelencia, para mí productora favorita del género de terror, que es la Hammer, que es un ciclo que yo le estoy dedicando aquí desde hace años aquí en el canal, y que es para mí, digamos, la gran productora de las películas de terror de todos los tiempos. ¿Y cuál fue la película que tiene que estar en este ranking y que para mí es la mejor versión de la novela de Bram Stoker cinematográficamente hablando? Es el Drácula de Terence Fisher de 1958, protagonizada por Peter Cushing, por Michael Gouch, por Melissa Striblin y evidentemente por Christopher Lee en el papel de Drácula. Otra película archiconocida. Para mí esta película supone, junto con el Nosferatu de Murnau, la cumbre del género de vampiros. Yo no sé si esta es mejor que Nosferatu o Nosferatu es mejor que esta. Evidentemente Nosferatu se puede decir que es una película más importante que el Drácula de Fisher, pero
si yo me tengo que quedar con una versión de la novela de Bram Stoker y con un Drácula, evidentemente me quedo con el Drácula de Christopher Lee. Al lado, todos los demás Dráculas que han todos los demás actores que han interpretado a Drácula, Frank Langella, Gary Oldman, Jack Palance, muchos, porque han sido muchísimos los actores que han interpretado al Conde Bálaco, para mí ninguno como los 2 metros de estatura de Christopher Lee, que con solo 35 años interpretó por primera vez al Conde Bálaco, que le dio una presencia absolutamente inigualable, y todo con la dirección absolutamente magistral de Terence Fisher, con esos movimientos de cámara dentro de lo que es el castillo de Drácula, con esa apariencia laberíntica, que realmente no sabemos dónde están unos personajes y dónde se están moviendo otros, con ese uso tan maravilloso del tecnicolor, con ese rojo de la sangre, que no era un rojo fuerte, sino que era un rojo más color escarlata para que impactara mucho más, con esa gigantesca capa negra que tiene Christopher Lee en la película, con ese ir y venir que incluso funciona como película de suspense, porque llega un momento que Drácula desaparece de lo que es la película y que aparece donde menos nos lo vamos a esperar, con un Christopher Lee que solo tiene protagonismo al principio y al final de la película, pero que durante todo el metraje es una presencia de fondo absolutamente inquietante. La interpretación maravillosa de ese Van Helsing tan sumamente serio, lleno de solemnidad, que le dio Peter Cushing. Si Christopher Lee es el mejor Drácula, ¿qué mejor Van Helsing que Peter Cushing? Es decir, Peter Cushing y Christopher Lee, gracias a esta película y a la anterior, que fue La maldición de Frankenstein del 57, crearon, digamos, un dúo en películas de terror absolutamente inolvidable. Películas posteriores como El perro de Baskerville, como La momia, como incluso Pánico en el Transiberiano, dentro de lo que fue el fantaterror ya español. Es decir, fueron tantísimas las películas que Christopher Lee, que Peter Cushing protagonizaron los dos, y que luego también independientemente dentro de la Hammer, que les catapultó a la fama y que fueron conocidos mundialmente por esta productora británica. Para mí, la obra maestra de Terence Fisher, además del Cerebro de Frankenstein, es el Drácula de 1958, una de las pocas películas perfectas que yo he visto en la historia del cine, con una partitura absolutamente escalofriante, con una presentación, además del sarcófago de Drácula, al principio de la película, durante los títulos de crédito, con esa partitura basada solo en 3 tonos, pero que realmente pone la piel de gallina, con esa ambientación victoriana. ¿Qué más se puede decir de esta auténtica maravilla de Terence Fisher, que tenéis aquí también comentada en el canal? Cómo no, el Drácula de Terence Fisher de 1958 en el número 7. En el número 6 tenemos, pues, la que es para mí la última gran obra, la última gran película del género de terror, o mejor dicho, la última gran obra maestra del género de terror. Es una de las pocas películas que realizó su director. Solo realizó una película de terror, pero ¿qué película de terror? El director es Stanley Kubrick y evidentemente la película es El Resplandor. El Resplandor, que es otra de las grandes peticiones que tengo aquí en el canal y que voy a comentar en breve, prácticamente ya, es una de las películas técnicamente hablando más depuradas de Stanley Kubrick. Y además es que Stanley Kubrick, antes de realizar El Resplandor, se apoyó mucho en las películas de la Hammer y en Terence Fisher para poder filmar en los interiores del Hotel Overlook, porque también los interiores están filmados con unos movimientos de cámara muy suaves, al igual que hacía Terence Fisher. No digo que Stanley Kubrick, digamos, que copiase directamente a Terence Fisher, digamos que lo homenajeó, evidentemente con una película que técnicamente es muy superior a las de la Hammer. Evidentemente estamos hablando de una película que tenía ya un presupuesto importante. Pero se puede decir que es otra de esas películas de casas encantadas, de fenómenos paranormales, aunque no es directamente como una película de fantasmas, sino que es una película, digamos, como sobre la obsesión de una persona, sobre la enfermedad del personaje de Jack Nicholson ante la soledad, ante ese sentimiento de soledad que tiene durante tantos meses en el famoso Hotel Overlook, que también evidentemente tiene sus fantasmas, tiene sus espectros, pero que muchas veces nos preguntamos si esos fantasmas y sus espectros no están realmente en la mente de los personajes o realmente existen de verdad. Esta película para mí es una de las últimas grandes películas del género de terror dentro de lo que es el género desde un punto de vista moderno y contemporáneo. Yo creo que desde 1980
ha habido grandes películas de terror, evidentemente, ahí tenemos Hellraiser, Pesadilla en Elm Street, pero el nivel que dejó Stanley Kubrick en 1980 con El Resplandor no ha sido superado a día de hoy. Para mí El Resplandor es la última gran película del género de terror de todos los tiempos, con una interpretación de Jack Nicholson realmente extraordinaria, puede que en algunos momentos un poco pelín sobreactuado, pero que realmente el rodaje fue dificilísimo, con una Shelley Duvall y con un Jack Nicholson que fueron llevados al límite por parte de Stanley Kubrick, pero que tiene una atmósfera malsana que se prolonga durante las más de 2 horas de metraje, absolutamente demoledora. Y claro, solo la narrativa perfecta de Stanley Kubrick podía dar lugar a una película tan perfecta como es El Resplandor, una película que tenía que estar sí o sí en este ranking. En el número 6, El Resplandor. En el número 5, otra película que en los años 70 causó un gran revuelo y que impidió que mucha gente se acercara a las playas o que se metiera dentro de lo que era el agua en el mar, y que fue evidentemente Tiburón de Steven Spielberg. Tiburón de Steven Spielberg fue una película que impactó tanto en su momento, fue la primera película que creó un merchandising en el sentido más amplio de la palabra, que yo conozco personas que estuvieron durante años sin poder meterse dentro del agua. Fijaos qué impacto causaría, porque Tiburón, la película, les causó, digamos, una sensación absolutamente catártica. Yo la verdad es que cuando vi la primera vez la película Tiburón, digamos que no lo pasé mal, lo pasé bien porque siempre me han gustado los escualos, los animales grandes, las ballenas, los tiburones, pero evidentemente estábamos ante una película de terror. Pero fijaos que también volvemos, o Steven Spielberg vuelve a explotar la fórmula de George Romero. Unos personajes dentro de un sitio, en este caso un barco, o un barquito pesquero del que no pueden escapar, porque alrededor hay un tiburón gigante, un tiburón blanco gigante, que les está amenazando constantemente. Si en la Noche de los Muertos Vivientes las personas no podían escapar dentro de lo que era ese sitio, de esa caseta, y que fuera había cientos y cientos de zombies, de muertos vivientes dando vueltas alrededor de la caseta, lo que hay dentro, lo que hay mejor dicho fuera de lo que es ese barco, donde están Richard Dreyfuss, Robert Shaw y Roy Scheider, es lo que es un tiburón que no les deja salir y que al final de la película destruirá lo que es la barca, y evidentemente solo habrá 2 supervivientes. Es decir, vuelve a ser, si os dais cuenta, la misma fórmula, pero muy inteligentemente de parte de Spielberg, con su narrativa, con su manera de enfocar lo que es el terror, incluso dentro de los títulos de crédito iniciales, donde vemos las profundidades del mar y donde nosotros somos prácticamente el tiburón, y ese comienzo donde esa chica se está bañando en el mar y donde no vemos al tiburón, pero vemos el sufrimiento de la chica, donde nos dice que ya el agua va a ser como un enemigo para el hombre. Pero ya no solo una película de terror en sí mismo, por las secuencias realmente impresionantes que tiene, sino que también es una crítica a ciertos poderes políticos de decir, aunque el agua esté infectada de tiburones, yo tengo que seguir llamando a los turistas porque si no me cargo lo que es la temporada de verano, y que mucho de lo que es ese comercio, lo que es el turismo, lo puedo realmente destruir para un pueblo. Es decir, la película también es una crítica a esos poderes, digamos, de la administración, del ayuntamiento, los concejales, lo que son los alcaldes de esas pequeñas ciudades costeras, en donde un tiburón blanco gigante asesino, que siembra el pánico, no es avisado a todo lo que son las autoridades no avisan a lo que son las personas, los turistas, por miedo, evidentemente, a un fracaso económico. Y eso está reflejado en una secuencia en la película, si os dais cuenta, que es esa madre cuyo niño ha sido devorado por el tiburón, que se acerca, creo que era precisamente a Roy Scheider, al personaje de Roy Scheider, y le da un bofetón por no avisar directamente a todo lo que eran los que estaban allí, los bañistas, los que habían ido allí de turismo a lo que era la playa. Realmente Tiburón es algo más que una película de terror al uso, aunque evidentemente el final es absolutamente claustrofóbico y terrorífico. Sobre todo cuando Roy Scheider en esa secuencia
lanza lo que es la carnaza y de repente sale el tiburón dando una bocanada. Roy Scheider se queda completamente extasiado, el jefe Brody, y le dice a Robert Shaw: necesitará usted un barco más grande. Secuencia que ya ha pasado a la historia del cine. Realmente Tiburón es otra de las grandes películas, ya no solo de la filmografía de Steven Spielberg y del género terror, es una de las grandes películas de la historia del cine. En el número 5, Tiburón. En el número 4, aquí ya entramos a lo que es también la otra gran, vamos a decir, adaptación de la novela de Bram Stoker dentro del expresionismo alemán, que es el Nosferatu de Friedrich Murnau, de Friedrich Wilhelm Murnau, de 1922, obra maestra capital del expresionismo alemán, donde Max Schreck aterrorizó al mundo entero con una apariencia absolutamente escalofriante. Nosferatu es una película que no necesita presentación. Yo aquí hace relativamente poco hice un homenaje a esta película debido a sus 100 años y también la tenéis aquí comentada en el canal. Es una de las películas más pesadillescas de la historia del cine. Es una de las cumbres del expresionismo alemán. Es la mejor película de vampiros junto con el Drácula de Fischer de la historia del cine. Y es la película de vampiros de la que ven, por así decirlo, todas y cada una de las películas de vampiros desde que se filmó en 1922 hasta la actualidad. Para mí, el Nosferatu de Murnau es algo más que una película. Es, digamos, una de las obras maestras de la historia del cine, por su atmósfera, por su, ¿cómo diría yo?, por la interpretación de Max Schreck, por todo lo que dio al género de vampiros. Es una película que hay que ver para poder disfrutar y para poder experimentar. Es un film de esos que hicieron historia, siguen haciendo historia, y es una de las películas, no voy a decir que han envejecido mejor, porque ese término de que las películas envejecen, ya sabéis que para mí una obra de arte no envejece. Es como un cuadro del Museo del Prado, una obra de arte como Las Meninas. No envejece realmente, está ahí para que la disfrutemos, para poder contemplarla. El Nosferatu de Murnau es una película que también está para poder contemplarla, para poder disfrutarla, porque es una de las grandes películas de la historia del cine. No voy a decir más, simplemente verla. El Nosferatu de Murnau ocupa el número 4, pero podría estar perfectamente en el número 1. Sin más dilación, vamos a pasar a las 3 mejores películas de terror o las más importantes de la historia del cine. El Nosferatu de Murnau es para mí, evidentemente, pues una de las películas más importantes de la historia del cine. Sobran las palabras con esta película. En el número 3, y medalla de bronce, tenemos otra de las grandes películas, para mí la mejor película, que salió de los estudios Universal Pictures en 1931 y dirigida por ese maestro del cine que es James Whale, y que es nada más y nada menos que el Dr. Frankenstein o Frankenstein de 1931. Una de las obras maestras de la historia del cine, protagonizada por Boris Karloff y por Colin Clive en el papel de el Dr. Frankenstein y Boris Karloff en el papel de la criatura. Una película que bebe muchísimo del expresionismo alemán, una película cuya presencia de lo que es el monstruo, magníficamente interpretado y también maquillado por ese maestro que es Jack Pierce, que luego hizo otra obra maestra que fue el maquillaje, ya digo, de Boris Karloff en La momia, supuso, digamos, un aldabonazo gigantesco dentro de lo que fue el género de terror. El Dr. Frankenstein y por extensión las películas de terror de la Universal, digamos que fueron la respuesta cinematográfica a la gran crisis del crack del Wall Street en 1929. Y digamos que ese estado de ánimo se reflejó en las películas, en King Kong, en el Drácula de Bela Lugosi, en La momia, pero sobre todo en el Frankenstein de James Whale, que basándose en el expresionismo alemán en lo que refiere iluminación, decorados, personajes, nos dio una de las grandes películas de todos los tiempos. Además que para muchos historiadores está considerada como la mejor película de horror de la historia del cine. La interpretación de Boris Karloff haciendo del monstruo de Frankenstein es una de las mejores de la historia del cine. Ese monstruo que busca constantemente su identidad, que ha nacido, digamos, de la creación de muchísimos cadáveres y que además
psicológicamente está como absolutamente ausente dentro de lo que es la película, sino que su mente se comporta como un auténtico monstruo que busca su identidad y que no sabe, que busca como su lugar en el mundo, que no sabe cómo ubicarse y dónde ubicarse, y que realmente tiene como miedo de todo y de todos, pero que se defiende matando incluso sin llegar a quererlo. La magnífica secuencia de cuando coge a la niña y la tira al lago, pero realmente no quería asesinarla, no quería matarla. La primera secuencia de la película en la que Colin Clive como el Dr. Frankenstein y Dwight Frye en el papel de Fritz, ese jorobado, muchas veces imitado en mil y una películas de Frankenstein, le ayuda al Dr. Frankenstein a recuperar esos cadáveres, la manera que tiene, por ejemplo, en la torre de dar vida al monstruo, que todo eso es ficticio porque no está reflejado así en la novela de Mary Shelley, que yo me la he leído. La creación del monstruo, digamos que no está descrita, sino que todo en la película es ficticio, pero en ese torreón, con todo ese aparataje eléctrico, ese torreón también tan deudor del expresionismo alemán, todo eso forma parte de una película absolutamente increíble, en la que todo lo que es el juego de los planos, los contraplanos, tiene una fuerza interna maravillosa, la manera en que está presentado el monstruo interpretado por Karloff en esos tres planos y además de espaldas, porque cuando Colin Clive, el Dr. Frankenstein, abre la puerta y Karloff sale, vemos por primera vez la espalda y le vemos cómo se va girando lentamente en tres planos consecutivos en el que la cámara se va girando, mejor dicho, va, digamos, como acercándose hasta darnos en un primerísimo primer plano de Karloff, con ese maquillaje absolutamente cadavérico, con esos ojos que miran como a ninguna parte, en esa secuencia en la que aparece, en el que el Dr. Frankenstein abre la claraboya, entrando el sol por esa especie como de tragaluz, y Karloff, el monstruo, la criatura, intenta atrapar con sus manos la luz, y cuando la claraboya se cierra, se queda como haciendo así Karloff con las manos, como diciendo, se me ha escapado de las manos. Son secuencias absolutamente maravillosas y desbordantes dentro de la historia del cine. Medalla de bronce para el Dr. Frankenstein, o para el Frankenstein de James Whale de 1931. Una auténtica maravilla de película. En el número 2, esta película podría haber estado perfectamente en el número 1. Para mí, en un tag que hice hace ya tiempo de películas de terror, yo la puse como la mejor película de terror de todos los tiempos. Es posible que lo sea, pero no es la más importante. En el número 2, una de las obras maestras de Alfred Hitchcock es nada más y nada menos que Psicosis. Psicosis, dentro del campo de los psycho-killers, es la película que lo comenzó todo junto a la de La Matanza de Texas. Pero esta es una película de 1960. O sea, 13 o 14 años antes de La Matanza de Texas. Es una película que es completamente desconcertante, porque empieza de una manera y termina de otra. Empieza como un thriller de suspense donde Janet Leigh roba una cantidad de dinero, que evidentemente no sabemos qué es lo que va a ocurrir, pero fijaos el giro argumental de Alfred Hitchcock, que en mitad de la película, vamos, más que en la mitad, prácticamente al principio, 40 minutos, media hora, mata a la protagonista, a Janet Leigh, y el protagonista es otro, que es Norman Bates, interpretado por un inquietante Anthony Perkins, con esa doble personalidad que tiene durante toda la película, que hace de él y de su madre. Todo producto de un impacto visual y de una gran tragedia que vivió Norman Bates siendo niño, viendo en la cama a su madre acostada con otra persona, a la cual mató, y que ese acontecimiento le causó tal trauma que adquirió la personalidad de su madre. Como dice ese médico psiquiatra al final de la película de Psicosis, él adquirió la personalidad de su madre. Pero todo ello narrado con ese suspense tan inigualable y con esa puesta en escena visual como solo Alfred Hitchcock nos tenía acostumbrados. La manera en la que Alfred Hitchcock nos va manteniendo el suspense de quién puede ser esa madre, esa persona que se esconde detrás de esos velos en esa casa, al fondo en la colina, alejada de lo que es el Motel Bates, ese Norman Bates, ese personaje tan inquietante, tan ambiguo realmente, y que luego fue desarrollado de una manera un tanto ya más o menos fallida en esas secuelas que vinieron posteriormente, pero que solo un genio como Alfred Hitchcock, con sus planos cenitales, con sus planos secuencias y con su, digamos, con su protagonismo visual y con su lenguaje visual, solo podía
narrarnos de esa manera. El protagonismo que tiene esa casa al final de la colina, que es como un protagonista más dentro de lo que es la película. La banda sonora, 1001 veces imitada. Es decir, ¿qué se puede? Me ocurre lo mismo con Psicosis que con Nosferatu. ¿Qué se puede decir de estas obras maestras del género de terror que ya no se haya dicho? Son películas que hay que verlas, que hay que tenerlas en una videoteca si sois aficionados al género de terror. Medalla de plata para Psicosis, que ya os digo, podría estar perfectamente en el número 1. Y en el número 1, lo que es la cuna ya no solo del expresionismo germánico, sino lo que es la cuna de las películas de terror. Y esa es nada más y nada menos que El gabinete del Dr. Caligari. El gabinete del Dr. Caligari no es una película. Para mí es una pesadilla directamente. Yo siempre que me la he puesto, siempre me he preguntado cómo se las ingeniaría Robert Wiene, este director, para crear una atmósfera tan increíble, con unos decorados que parecen sacados de un sueño o de una pesadilla, con la presencia fantasmal, yo no sabría decirlo o definirlo de otra manera, de esos personajes como son el zombie, o mejor dicho, el personaje que tiene hipnotizado, el Dr. Caligari, o mismamente lo que es la presencia de los personajes al principio de la película. El principio de la película ya, a mí me pone ya los pelos de punta. Dos personas están sentadas en un banco que no sabemos quiénes son y que van diciendo el uno al otro, se ven fantasmas por todas partes. Y vamos viendo en una secuencia posterior como el personaje de una mujer completamente vestida de blanco sale como de una especie de parque que parece salido de una pesadilla con unos árboles retorcidos y va mirando como al cielo. Parece una presencia absolutamente fantasmal porque la interpretación de la actriz, la puesta en escena con esos tonos originales, yo la tengo en DVD, con esa fotografía también como sucia, como difuminada, dices, es que esta película parece salida como del mismísimo infierno. Luego descubriremos que todo, prácticamente casi el mundo entero, está dominado o empieza por un pueblecito y se extiende prácticamente casi todo un país, como el mundo entero está dominado, digamos, por un personaje que hipnotiza a las personas y las convierte como en auténticos espectros andantes. Para mí el gabinete del Dr. Caligari, ya os digo que no es una película, es una pesadilla, es una película muy difícil de definir y que te deja completamente descolocado. Para todos aquellos que no habéis visto El gabinete del Dr. Caligari, es una película de obligada visión para todos aquellos que os guste ya no solo el género terror, sino el cine en general. Es realmente una película única y es auténticamente la cuna ya no solo del género de terror, sino del expresionismo alemán. Esos decorados tan extraños, esos personajes tan extravagantes, esas interpretaciones y esos maquillajes tan raros, por así decirlo, como salidos de otro mundo, como de otra dimensión. Para mí la mejor película de terror de la historia puede ser Psicosis, pero la película más importante de terror de todos los tiempos es la medalla de oro de este ranking, El gabinete del Dr. Caligari. Una película que, al igual que las anteriores, al igual que Nosferatu, que Psicosis, que el Dr. Frankenstein, no hay que ver, hay que experimentar. Porque solo viéndola se puede uno hacer una idea de la calidad realmente del producto en sí mismo. El gabinete del Dr. Caligari del año 1920. Fijaos que tengo que remontarme más de 100 años para definiros cuál es la mejor película de terror o la más importante de la historia del cine. O prácticamente se puede decir que es casi lo mismo, la más importante, la mejor. ¿Es posible que pueda ser mejor que Psicosis? Posiblemente, para unos sí, para otros no. Pero es una película que hay que ver para creer realmente. Medalla de oro de este ranking, El gabinete del Dr. Caligari. Y para resumir, aquí las tenemos desde la número 15 hasta la número 1. La caída de la casa Asher, al final de la escalera, La matanza de Texas, La momia, La noche de los muertos vivientes, Los pájaros, El fantasma de la ópera de 1925, El exorcista, Drácula de 1958, El resplandor,
Tiburón, Nosferatu, de 1922, El Doctor Frankenstein, Psicosis y El Gabinete del Doctor Caligari. ¿Algo mejor de películas de terror que estas? Pues seguramente ninguna. O por lo menos la más importante, las más importantes dentro de lo que son la historia del cine. Difícilmente superables en importancia y sobre todo en calidad. Espero que os haya gustado este terrorífico ranking para arrancar con las películas de Halloween. Espero que no paséis mucho miedo esta noche, espero que podáis verlas todas, espero que podáis disfrutarlas para lo que son para mí las mejores películas de terror de todos los tiempos. No mis favoritas, las mejores desde un punto de vista objetivo y sin duda las más importantes. Espero que os haya gustado el vídeo, que le deis un like, que os suscribáis al canal, eso me ayudará mucho y que paséis una buena velada y hasta mañana.